nos habla básicamente que un presidente de la República durante su mandato puede ser acusado, ¿no? Exitosa. Por traición a la patria, impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, del Congreso de la República, etcétera, ¿no? Karina, muy buenos días, saludarte a ti y a todos los radio oyentes de Exitosa. Bueno, efectivamente, el día de ayer se ha aprobado una modificación de la Constitución Política del Estado. Estamos hablando en realidad de una reforma constitucional aprobada en la Comisión de Constitución. Esto tiene que pasar al Pleno todavía del Congreso, en función a modificar los alcances del artículo 117 de la Constitución Política del Estado. Si nosotros en buena cuenta analizamos, revisamos este artículo, nos habla básicamente que un presidente de la República durante su mandato puede ser acusado, ¿no? Exitosa. Por traición a la patria, impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, del Congreso de la República, etcétera, ¿no? Pero digamos que este artículo, creemos que, digamos, lo hemos visto, analizado en la Comisión de Constitución, tenía que ser pues ampliado, ¿no? Porque tenía que incorporarse ciertos tipos penales fundamentales también, por los cuales un presidente tiene que ser acusado, ¿no? Entonces es por eso que se ha, en buena cuenta, se ha incorporado, ¿no? Que también un presidente de la República durante su mandato puede ser acusado por delitos contra la administración pública, ¿no? Corrupción de funcionarios, cohecho activo, cohecho pasivo, concusión, delitos de peculado y también delitos que tienen que ver con narcotráfico, terrorismo, ¿no? Delitos de rebelión, sedición, motín. Y bueno, eso me parece, digamos, importante que se amplíe, digamos, el tipo, digamos, de delitos por los cuales un presidente puede ser acusado, podría ser acusado, si eso se aprueba en el Pleno, durante su mandato, no solo ya por traición a la patria o impedir el funcionamiento del Parlamento o de los organismos electorales, sino por lo que digo, ¿no? Concusión, peculado, cohecho, ¿no? Corrupción de funcionarios, todo lo que terrorismo, tenga que ver narcotráfico con y los todo. delitos de corrupción. ¿En dónde calza cuando un jefe de Estado quiere dar un golpe de Estado, le sale mal y se supone que rápidamente es sacado del Parlamento? Lo pregunto porque Pedro Castillo se sigue creyendo presidente de la República. Bueno, en realidad, cuando un presidente de la República, digamos que no quiere respetar el Estado de Derecho y todo esto, bueno, en realidad está cometiendo, según lo que yo pienso, primero se podría configurar el tema de traición a la patria también, o sea, haciendo una interpretación extensiva, digamos, de la traición a la patria. Entonces uno podría decir, señor, no respete el Estado de Derecho, no respeta la separación de poderes, la autonomía de poderes, etcétera. Entonces, dentro del tema de traición a la patria. Pero también, obviamente, si existe un, digamos, un tema, digamos, de no querer, digamos, respetar el orden constitucional, entonces, bueno, tendría que ser acusado por esto, ¿no? Entonces, y bueno, me parece fundamental que sea ampliado el 117, ¿no? Muy bien. ¿Por qué no se ha puesto como motivo también organización criminal, ser cabecilla o formar parte de una organización criminal? Bueno, dentro de la propuesta en algunos proyectos de ley estaba incorporado y esta es una omisión al 117, por eso la votación en reserva de mi persona y de algunos otros parlamentarios. Creo que hay algunos tipos penales que se tienen que incluir y todavía existe la oportunidad de incluir esto en el debate en el Pleno del Congreso. No solamente el tema de organización criminal, que creo que es importante, también me parece fundamental que pueda incorporarse los delitos de violación de la libertad sexual. También es un delito muy amplio a nivel nacional. No queremos que obviamente ninguna autoridad esté metida en estos temas tan delicados y delictuales, pero hay que prevenir, ¿no? Violación de la libertad sexual y también algunos delitos, digamos, que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, también, ¿no? También con la violación de los derechos humanos, también me parece fundamental que pueda incorporarse.
Y todo esto, seguramente tenemos la oportunidad de hacerlo en el Pleno cuando esto suba al Pleno del Congreso, ¿no? Muy bien, entonces estos son los delitos, pero ¿qué ha pasado con la figura de incapacidad moral? Porque hay ahí dos corrientes, ¿no? Hay personas que dicen que, especialistas, no solamente personas, sino abogados constitucionalistas, que han dicho que debería quedarse tal como está, porque así de abierto podría incluirse una serie de elementos que calzan perfectamente, porque si no sería una especie de lista que podría dejar afuera elementos que simplemente no se le ocurren en este momento. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que debiera precisar de manera mucho más exacta y detallada el tema de la incapacidad moral. Efectivamente, lo que está quedando, digamos, en el texto es que la incapacidad, o sea, ¿qué dice actualmente la Constitución? En el 113 nos dice la presidencia de la República vaca por muerte del presidente, su renuncia, salir del territorio sin permiso y o no haber regresado dentro del plazo que el Congreso le otorgó y la destitución. Pero además dice en el inciso 2 actualmente la Constitución la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Eso se ha cambiado y se le ha puesto su permanente incapacidad mental o física, mental, ojo, mental o física, declarada por una junta médica independiente, dice, declarada por una junta médica independiente, ¿no? Y digamos que validada pues digamos con los medios con los documentos probatorios de los partes médicos respectivos, ¿no? Entonces eso se ha incorporado la incapacidad mental o física, pero aparte, digamos, en el inciso sexto, que se incorpore el inciso sexto al 113, sí nos habla o sea, permanece igual la incapacidad moral, ¿no? De manera abierta. Esto yo creo que debió precisarse de mejor manera, no debió dejarse esta ventana abierta así. Claro, hay algunos juristas que dicen, bueno, es mejor que se deje de esta manera, pero yo considero más bien que debió precisarse de manera mucho más exacta en qué consiste pero ¿cómo se precisa? Por decir, un presidente de la República que lo encuentran borracho, con, no sé, en medio de una juerga, con señoritas que no pasan la mayoría de edad. ¿Incapacidad moral o no? Un presidente de la República que, no sé, mete a Palacio de Gobierno a hacer una fiesta patronal donde hay imágenes, donde hay drogadicción, donde hay, no sé, una serie de elementos reñidos con la moral, incapacidad moral o no. Un presidente de la República que plagea para obtener un título, incapacidad moral o no. Un presidente de la República que le miente reiterativamente a la nación, incapacidad moral o no. Así nos podríamos poner en miles de escenarios. ¿Cómo después nosotros protegernos si hay una lista y después hay algo que se comete que está fuera de la lista? ¿Cómo se protege el país? Bueno, de todas maneras existe pues un concepto de moral muchas veces, o de los conceptos de moral, de ética, de buenas costumbres, no necesariamente es todo uniforme en estos momentos, en estos tiempos, digamos, en toda la sociedad. Existe, por ejemplo, un concepto digamos, de buenas costumbres y de ética moral muchas veces diferente en la costa y en algunas sociedades altoandinas, por ejemplo, de la serranía, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero yo le estoy diciendo sí. un ejemplo del congresista que acaba de ser inhabilitado de APP, que entró, violó y además tomó como si fuese su chingana en el Congreso de la República. Eso lo incapacita moralmente. ¿Qué pasa si esto sucede como paralelo en el Palacio de Gobierno? Claro. Bueno, definitivamente el debate tiene que persistir, tiene que existir. O sea, por ejemplo, yo creo que un tema hubiera sido incorporar, por ejemplo, decir, un presidente de la República, si hablamos de un tema de incapacidad moral,
implica que tiene que ser aquel funcionario público que asume, digamos, las responsabilidades también, las responsabilidades de aquellas conductas morales que él pueda tener, o también los funcionarios que están bajo su responsabilidad, como Consejo de Ministros, Ministros de Estado, etcétera. En fin, de todas maneras es un tema que no es tan fácil de precisarlo, de Pues es bien detallarlo, creo yo, y es bien es bien complicado. Así, ni siquiera el mismo Tribunal Constitucional, digamos, quiso pronunciarse sobre la materia en una sentencia cuando sucedió este tema de la vacancia de Martín Vizcarra y todo, y más bien se sustrajo de la materia, ¿no? ¿Y cómo se hace en otros países, congresista? Eso no va a un juicio político por decir, ¿no? Me pongo en otro escenario. El presidente de la República agarra a patadas a alguien. A patadas. Entonces, ¿esto no se le podría llevar a un juicio político para saber si está en realidad en sus cabales, para seguir siendo presidente de la República, ya que de la nada agarró a patadas a una persona, a un ciudadano que él como presidente debería cuidar? Bueno, el juicio político, digamos, por supuesto que sí es fundamental. En la mayoría de países hacen un tema de juicio político, que no es sino, en nuestro caso, está a cargo de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Entonces, el juicio político también es importante, por supuesto, pero lo que yo considero es que, bueno, hay que tener en realidad mucho cuidado en este tema, ¿no? El juicio político es aparte, de acuerdo a la Constitución política, si tiene alguna infracción constitucional el presidente. Y bueno, hay que tener también cuidado. ¿Por qué? Porque yo te digo, mira, en este momento se está poniendo que existe una junta médica que sin conflictos de interés sea pues la que tenga que acreditar el caso de la incapacidad mental o de la incapacidad física. En el caso de en el caso de la incapacidad moral, bueno, se está dejando como una ventana abierta y, en fin, a ver si hay alguna incorporación pues en el Pleno del Congreso, ¿no? Entonces, veamos, porque usted está de acuerdo con que algo hay que hacerse con la incapacidad moral, ¿no? Porque algunas veces sí existe, pero hay que ver cómo se maneja. Hay que ver cómo se maneja también, porque, mira, en este tema cómo está redactado el texto propuesto, nos dice su permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Es casi lo mismo que el anterior, solamente que en el anterior estaba en inciso 2, ahora está en inciso 6. Pero también esto se puede desvirtuar, puede utilizarse de una manera u otra manera por el gobierno, por el ejecutivo de turno o también por la oposición, ¿no? Sobre texto de incapacidad moral, digamos, querer vacar a un presidente, pero digamos, muchas veces los hechos no configuran una verdadera incapacidad moral de acuerdo a lo que yo pienso o de acuerdo a lo que tú piensas, ¿no? Entonces es un tema bastante controversial, Karina, de verdad. Digamos que es un dolor de cabeza, digamos, para los juristas, para los doctrinarios, para el legislativo. Pero bueno, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En este tema. Algunas propuestas iban por el lado de que se elimine el tema de incapacidad moral como causal de vacancia, ¿no? Que no exista ya la incapacidad moral y que más que todo, como tú dices, se vaya por la vía penal, la vía del antejuicio, la acusación constitucional, el juicio político, digamos, porque esto se puede se presta a interpretaciones. Muy bien, ha quedado muy claro. Muchísimas gracias a Luis Aragón.